En el verano de 2007, Sofía enfrentó la destrucción de su honor en la plaza de su pequeño pueblo en Andalucía, un lugar donde el sol agrieta la tierra y las reputaciones se quiebran con la misma facilidad. Fue públicamente humillada y acusada de robo, un delito que no había cometido, pero cuya mancha era imposible de limpiar en una comunidad regida por el qué dirán. Durante casi 3 años, su vida fue un laberinto de puertas cerradas, susurros a sus espaldas y la lucha diaria por sobrevivir en un entorno que ya la había condenado. Cada amanecer era un recordatorio de su condición de paria, cada atardecer, el peso de la desesperanza. Intentó encontrar trabajo en los pueblos vecinos, pero la noticia, como una plaga, la había precedido. Su nombre se había convertido en sinónimo de deshonra, y la pobreza, que siempre había sido una sombra, ahora era una jaula. La vemos en los registros de la época, una joven de apenas 22 años, envejecida por la carga, intentando vender pequeñas artesanías en mercados donde nadie se atrevía a comprarle. Hasta que un gesto tan inesperado como silencioso, proveniente de la persona que menos imaginaba, lo cambió todo. Pero ¿cómo se reconstruye una vida cuando tu propia comunidad te ha sentenciado sin juicio, basándose únicamente en el poder de una palabra malintencionada? Antes de revelarte cómo la observación de un hombre que nadie esperaba que interviniera abrió la única puerta que quedaba, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó este destino, porque la historia de Sofía no es solo sobre una falsa acusación, sino sobre la resistencia silenciosa que se gesta en los lugares más oscuros. Para entender la magnitud de su caída, debemos retroceder a esa tarde de fiesta patronal. El aire olía a pólvora de cohetes y a almendras garrapiñadas. La banda del pueblo tocaba pasodobles desafinados mientras las familias se reunían en la plaza, el epicentro social donde se celebraba la vida, y, sin saberlo, también se dictaban sentencias. Sofía, por un breve instante, se había permitido un respiro. Tras una semana agotadora de trabajo en la cosecha del olivar, ese momento de aparente normalidad era un lujo. Observaba a su hermano pequeño correr entre la gente, con la despreocupación que ella había perdido hacía mucho tiempo. Era una escena de normalidad casi dolorosa, un espejismo de pertenencia que estaba a punto de hacerse añicos frente a los ojos de todos los que la conocían. Sofía no era una extraña para la dureza. Desde la muerte de su padre 2 años atrás, se había convertido en el único sustento de su hogar. Sus manos, aunque jóvenes, estaban curtidas y agrietadas por el trabajo en la finca de don Ricardo, el terrateniente más poderoso de la comarca. Se levantaba antes del amanecer, cuando el frío de la madrugada todavía calaba los huesos, para unirse a la cuadrilla de jornaleros. Su salario, escaso y ganado con un esfuerzo físico extenuante, se destinaba íntegramente a los cuidados de su madre, cuya salud se deterioraba lentamente, y a los libros de su hermano, en quien depositaba la esperanza de un futuro distinto. Era callada, de una dignidad casi anacrónica. Mientras las otras jornaleras hablaban para aliviar el tedio de las largas jornadas, ella observaba. En su mente, archivaba los colores del olivar, la luz del atardecer sobre las colinas y las expresiones cansadas de sus compañeros. Por la noche, a la luz de un candil, volcaba esas imágenes en trozos de papel de estraza, el único lujo que se permitía. Dibujar no era un pasatiempo, era su forma de respirar, de poner orden en un mundo que solo le ofrecía caos y sacrificio. El pueblo era un microcosmos de jerarquías inamovibles. En la cima estaba don Ricardo, un hombre viudo y solitario que gobernaba sus tierras, y, por extensión, la vida de muchos desde su imponente cortijo en la colina. Debajo de él, figuras como el capataz de la finca ejercían un poder mezquino y despótico. Este hombre resentido y amargado, veía en la integridad silenciosa de Sofía una afrenta personal. No soportaba su negativa a participar en las burlas, su mirada directa, su aire de decencia en un entorno donde la sumisión era la norma. El resto del pueblo formaba un coro de observadores, un tribunal popular que se reunía en las puertas de las casas y en la barra del único bar. Las vecinas, con sus lenguas afiladas, tejían y destejían reputaciones con una facilidad pasmosa, a menudo por puro aburrimiento o por el miedo a convertirse ellas mismas en el blanco de las críticas. En un lugar así, la verdad era un concepto flexible, subordinado al rumor más jugoso, o a la versión que mejor encajara con los prejuicios existentes.
La vulnerabilidad de Sofía, su condición de mujer joven, pobre y sin una figura masculina que la protegiera, la convertía en el objetivo perfecto para la crueldad colectiva. El momento exacto de la fractura está grabado en la memoria de todos los presentes. La recaudación para la iglesia, una tradición de la fiesta patronal, se había contado públicamente. Faltaba dinero, no mucho pero lo suficiente para encender la mecha. El capataz, que había estado observando a Sofía desde la distancia, aprovechó su oportunidad. Con la música aún sonando de fondo, alzó la voz, un acto de teatralidad calculada para captar la máxima atención. «Ha sido ella», gritó, señalándola con un dedo acusador. «La vi rondando la caja». El silencio que siguió fue más atronador que la música. Todas las miradas se clavaron en Sofía. Cientos de ojos que la habían visto crecer ahora la examinaban como a una criminal. No hubo preguntas, no hubo espacio para la duda. La acusación, lanzada por un hombre con una pequeña cuota de poder, se convirtió en un veredicto instantáneo. Sofía sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, pero su rostro no se descompuso. Sostuvo la mirada del capataz, y luego la de sus vecinos, con una entereza que los desconcertó. No lloró. No suplicó. Ese silencio digno, esa negativa a derrumbarse, fue interpretado por muchos, no como inocencia, sino como arrogancia. En ese instante, su vida cambió para siempre. La condena fue inmediata y brutal. El propio capataz, erigido en juez y verdugo, la despidió allí mismo, frente a todos, prohibiéndole volver a poner un pie en la finca. El camino a casa fue una procesión de vergüenza. Las mismas personas que horas antes la habían saludado ahora, apartaban la mirada, o cuchicheaban a su paso. Cada ventana parecía un ojo juzgándola, cada puerta cerrada, una sentencia. Al llegar a su humilde casa, la noticia ya había viajado más rápido que ella. Encontró a su madre con el rostro descompuesto por la angustia, y a su hermano mirándola con una confusión que le partió el alma. ¿Cómo explicarle a un niño que el mundo podía ser tan injusto? La consecuencia más inmediata fue la económica. Sin su jornal las medicinas de su madre se volvieron inalcanzables. La despensa, ya de por sí escasa, comenzó a vaciarse a una velocidad alarmante. Pero el golpe más profundo fue el aislamiento. Su familia, agotada por años de lucha, comenzó a ser víctima de la duda sembrada por el pueblo. La presión era insoportable. Sofía no solo había perdido su trabajo y su honor. Estaba perdiendo el único refugio que le quedaba, sumida en una soledad tan vasta y seca como los campos que ahora le estaban vedados. Los días que siguieron a la humillación pública se convirtieron en un tiempo suspendido, un limbo de silencio y miradas esquivas dentro de las cuatro paredes de su propia casa. El aire se había vuelto denso, pesado con lo no dicho. Su madre, una mujer cuya fe había sido siempre un faro, ahora se movía por la casa como una sombra. Sus rezos susurrados teñidos de una desesperación que Sofía nunca antes había presenciado. No la acusaba directamente, pero en sus ojos había una pregunta aterradora, una astilla de duda plantada por la ponzoña del pueblo. ¿Y si fuera verdad? Esa pregunta flotaba entre ellas, envenenando las comidas frugales y las largas noches sin sueño. Su hermano, ajeno a la complejidad de la malicia adulta, solo entendía que algo se había roto. Dejó de preguntar por qué los otros niños ya no querían jugar con él, y se refugió en un mutismo que reflejaba el de la casa. Sofía intentaba mantener una apariencia de normalidad, fregando suelos que ya estaban limpios, remendando ropa que apenas se sostenía, pero cada gesto era un acto de resistencia contra el vacío que se abría a sus pies. La despensa, su barómetro de la supervivencia, se vaciaba con una crueldad metódica. Cada patata contada, cada puñado de arroz medido, era un recordatorio de que la condena del pueblo tenía consecuencias físicas, tangibles. El hambre no era solo una amenaza futura. Era un huésped que ya se había sentado a su mesa, silencioso y voraz. Impulsada por una desesperación que superaba a la vergüenza, Sofía comenzó una peregrinación en busca de trabajo. Se levantaba antes del alba, cuando la oscuridad todavía ofrecía un manto de anonimato, y caminaba kilómetros por caminos de tierra hasta los pueblos vecinos. En su bolso llevaba la esperanza menguante y las manos dispuestas a aceptar cualquier tarea, por ardua que fuera.
Visitó fincas, talleres de costura, panaderías. Cualquier lugar donde se necesitara un par de brazos fuertes. Al principio la recibían con una cautela profesional. Le preguntaban por su experiencia, por su procedencia. Pero en el momento en que mencionaba su pueblo los rostros cambiaban. Una máscara de cortesía fría descendía sobre ellos, las miradas se volvían evasivas. La historia, como una enfermedad contagiosa, había cruzado las fronteras invisibles de la comarca. Lo siento, ya hemos cubierto el puesto, no necesitamos a nadie en este momento. Deje sus datos y ya la llamaremos. Las excusas eran siempre las mismas, un guión aprendido para deshacerse de ella sin confrontación directa. Cada negativa era un golpe sordo, una nueva capa de cemento sobre la lápida de su reputación. Volvía a casa al atardecer, con el polvo del camino pegado a la piel y el sabor amargo del rechazo en la boca. La vemos en los escasos registros fotográficos de la época, una silueta delgada recortada contra el sol poniente, cada paso de vuelta a casa más pesado que el anterior, cargando no solo su propio agotamiento, sino el peso de una condena que parecía no tener fin. La soga económica se apretó con una rapidez implacable. Las medicinas de su madre, vitales para controlar sus dolores crónicos, fueron lo primero que tuvieron que sacrificar. Sofía intentó negociar con el farmacéutico, un hombre que la había visto crecer, pero él, con una lástima impotente, le explicó que no podía seguir fiándole. La deuda acumulada ya era considerable, y las habladurías del pueblo lo habían vuelto temeroso. Fue entonces cuando comenzó el doloroso desmantelamiento de su hogar. Empezó por las pequeñas cosas, objetos que guardaban más valor sentimental que monetario. El reloj de bolsillo de su padre, su única herencia material, fue el primero en irse. Lo vendió por una cantidad irrisoria a un tratante de paso, sintiendo que traicionaba una memoria sagrada. Luego siguieron los pendientes de filigrana de su madre, un regalo de bodas que ella guardaba como un tesoro. Sofía tuvo que arrancárselos de las manos a su madre, mientras ésta lloraba en silencio, una escena de una crueldad íntima que la perseguiría en sueños. Cada venta era una pequeña muerte, un trozo de su historia familiar canjeado por un poco de pan, aceite y unas pocas pastillas para el dolor. La casa se fue vaciando, volviéndose más silenciosa y fría, un eco de la desolación que sentían por dentro. El hambre se hizo más presente, obligándolos a saltarse comidas, a diluir la sopa un poco más cada día. La pobreza dejó de ser una condición para convertirse en una identidad, una marca visible que se sumaba a la del robo. El aislamiento social fue quizás el castigo más cruel, una tortura psicológica administrada a diario por la comunidad. Salir de casa se convirtió en un acto de valentía. Un simple viaje a la fuente para coger agua, o a la única tienda que aún le vendía lo básico, se transformaba en un calvario. Las vecinas, que antes la saludaban con familiaridad, ahora interrumpían sus conversaciones y la seguían con la mirada hasta que doblaba la esquina, para luego reanudar sus cuchicheos con renovado fervor. Sentía sus ojos clavados en la nuca, un juicio constante que la hacía caminar con la cabeza gacha y los hombros encogidos. En la plaza, los hombres del bar la señalaban disimuladamente, y las risas que seguían a sus murmullos eran como latigazos. Los niños, crueles en su inocencia, habían aprendido la lección de sus padres, y a veces le gritaban «ladrona», desde una distancia segura, antes de salir corriendo. Se convirtió en un fantasma en su propio pueblo, una presencia incómoda que todos preferían ignorar. La soledad era absoluta. Nadie se atrevía a hablar con ella, por miedo a que la mancha de su deshonra les salpicara. La solidaridad, ese pilar fundamental de las comunidades rurales, se había desvanecido, reemplazada por un miedo colectivo que la dejó completamente a la deriva. Aprendió a vivir en los márgenes, a moverse por las callejuelas menos transitadas, a hacer sus recados en las horas de menos afluencia, convirtiéndose en una experta en el arte de no ser vista. En la soledad de las noches interminables, cuando el silencio de la casa era solo roto por la respiración dificultosa de su madre, la fortaleza de Sofía comenzaba a flaquear. La rabia inicial, una llama viva de injusticia, se había ido consumiendo, dejando tras de sí las cenizas frías de la desesperanza. Se sentaba junto a la ventana, mirando la oscuridad del campo, y las dudas la asaltaban como una jauría. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho para merecer tanto odio? La pregunta giraba en su mente sin encontrar respuesta,
y en su lugar, una voz insidiosa comenzaba a susurrarle al oído. Quizás había algo malo en ella. Quizás su silencio, su negativa a doblegarse, había sido interpretado como un desafío. La culpa, irracional pero poderosa, comenzó a echar raíces en su interior. Se sentía culpable por el sufrimiento de su madre, por la tristeza de su hermano, por la vergüenza que ahora llevaba su apellido. Sacaba sus dibujos, guardados en una vieja caja de hojalata bajo su cama. Eran su único refugio, el único lugar donde podía ser ella misma. Pero ahora, al mirarlos, ya no sentía el alivio de antes. Los rostros de los jornaleros que había dibujado con tanta empatía parecían mirarla con acusación. La belleza que había encontrado en la dureza del campo ahora le parecía una mentira. ¿De qué servía capturar la luz en los olivos, si su propio mundo estaba sumido en la más profunda oscuridad? Por primera vez, se planteó abandonar, dejar de luchar. La idea de simplemente desaparecer, de caminar hasta que el pueblo fuera solo un mal recuerdo, se volvió una tentación peligrosa. Aferrándose a un último hilo de esperanza, Sofía ideó un plan. Si no podía trabajar para otros, trabajaría para sí misma. Reunió los pocos materiales que le quedaban y dedicó varias noches a crear pequeñas piezas de artesanía. Flores prensadas y enmarcadas en trozos de madera pulida, pequeñas tablillas pintadas con escenas del campo, figuras talladas con una navaja vieja de su padre. Eran objetos humildes, pero hechos con una delicadeza y un talento que desmentían su origen. Con su mercancía cuidadosamente envuelta en un paño, caminó hasta el mercado de un pueblo cercano, uno lo suficientemente grande como para que, con suerte, su historia no hubiera llegado con tanta fuerza. Eligió un rincón discreto, lejos de los puestos más concurridos, y extendió su manta en el suelo. La jornada fue una lección de humillación a cámara lenta. La gente pasaba, algunos lanzaban una mirada curiosa a sus creaciones, pero nadie se detenía. Veía en sus ojos una mezcla de lástima y desconfianza. Unas pocas mujeres mayores se acercaron, elogiaron la belleza de su trabajo, pero se marcharon sin comprar nada, como si tocar sus objetos pudiera contagiarlas de su mala fortuna. El sol del mediodía caía a plomo, y la esperanza con la que había llegado se evaporaba con su sudor. Al final del día, solo había vendido una pequeña flor prensada por unas pocas monedas, apenas lo suficiente para comprar un trozo de pan. El esfuerzo físico de la caminata y la tensión de la espera se sumaron al peso aplastante del fracaso. Recogió sus cosas con una lentitud infinita, cada objeto que volvía a guardar en el paño, era un testimonio de su invisibilidad. No era su trabajo lo que la gente rechazaba, era a ella. El punto de quiebre llegó una tarde gris, cuando la lluvia amenazaba con romper la sequía. Su hermano regresó de la escuela con el labio partido y un ojo amoratado. No lloraba, pero su cuerpo temblaba con una rabia contenida. Al principio, se negó a hablar, encerrado en un caparazón de dolor y vergüenza. Pero ante la insistencia de Sofía, las palabras brotaron como un torrente. Unos niños mayores lo habían acorralado en el patio, llamándolo hijo de ladrona. Él los había enfrentado, defendiendo el honor de su hermana con los puños, pero eran demasiados. Mientras Sofía le curaba las heridas con un paño húmedo, algo se rompió dentro de ella. Hasta ese momento, había creído que el castigo era solo para ella, que podía absorber todo el dolor y proteger a su familia. Pero ahora veía la verdad con una claridad devastadora. El veneno se había extendido, la mancha había salpicado a los seres que más amaba. El sufrimiento ya no era solo suyo, se había convertido en una herencia familiar. Esa noche, por primera vez desde la acusación, se permitió llorar. No fueron lágrimas de autocompasión, sino de una furia impotente y un dolor profundo. Se arrodilló junto a la cama de su madre, que dormía un sueño agitado por la fiebre, y sintió el peso de su fracaso. Había luchado, había resistido, pero al final, solo había conseguido arrastrar a su familia con ella al abismo. La soledad se volvió insoportable. Ya no estaba luchando contra el pueblo, estaba luchando contra un destino que parecía sellado, una condena que ahora llevaba la cara magullada de su hermano pequeño. En los días que siguieron a la agresión de su hermano, la casa de Sofía se sumió en un silencio denso, casi fúnebre. La desesperación había erosionado hasta la última veta de resistencia.
Sofía se movía como una autómata, cumpliendo con las tareas domésticas con una energía que ya no sentía, cada gesto un recordatorio de su impotencia. La comida escaseaba de forma crítica y la fiebre de su madre subía por las noches, acompañada de un delirio que a veces invocaba el nombre de su difunto marido. Fue en una de esas mañanas cuando la luz grisácea apenas se filtraba por la ventana sucia, que llamaron a la puerta. No era un golpe seco y familiar, sino 3 toques firmes, medidos, que resonaron en la quietud de la casa como una sentencia. Sofía, con el corazón encogido, esperando a un acreedor o a alguien con más malas noticias, abrió la puerta con lentitud. Frente a ella no estaba una vecina cotilla ni el cobrador de la tienda, sino un hombre de mediana edad, de rostro adusto y manos limpias, que reconoció como uno de los empleados de confianza de don Ricardo. El hombre no la saludó, simplemente le entregó un sobre y dijo con voz neutra, de parte de don Ricardo: espera su respuesta antes del mediodía. Sin más explicación, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Sofía en el umbral, con el sobre en la mano como si quemara. Era un objeto tan fuera de lugar en su realidad que, por un instante, pensó que se trataba de un error, o peor, de una nueva y refinada forma de humillación. El sobre no contenía dinero, ni una orden de desalojo, ni una amenaza. Contenía una sola hoja de papel con una caligrafía elegante y concisa. Era una oferta de trabajo. Don Ricardo le ofrecía un puesto, no en el campo, bajo el sol abrasador y la mirada del capataz, sino dentro de su cortijo. La tarea era específica y desconcertante: organizar y catalogar la biblioteca personal de su difunta esposa. Una vasta colección de libros de arte, literatura y botánica, que había permanecido intacta y cubierta de polvo desde su muerte hacía más de una década. El salario ofrecido era modesto, pero más que suficiente para comprar las medicinas de su madre y asegurar 3 comidas al día. No había condiciones ni exigencias, solo una fecha de inicio: al día siguiente. La propuesta era tan inverosímil que Sofía la leyó 3 veces, buscando la trampa, el doble sentido, la letra pequeña que sin duda debía existir. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Don Ricardo era una figura lejana, un hombre que apenas intercambiaba palabras con sus jornaleros, conocido por su carácter huraño y su desconfianza hacia el mundo desde que enviudó. Lo recordaba en la plaza el día de la acusación, observando la escena desde la distancia, con una expresión indescifrable. No la había defendido, pero tampoco se había unido al coro de acusadores. Su silencio, en retrospectiva, adquirió un nuevo y enigmático significado. La oferta no parecía un acto de caridad sino algo más calculado, más personal, y eso la aterrorizaba tanto como la atraía. La decisión fue una agonía. Su primer instinto fue el rechazo, una reacción visceral forjada por casi 3 años de desconfianza y dolor. El mundo le había enseñado de la forma más brutal que la amabilidad a menudo era una máscara para la crueldad o el interés. Su mente, entrenada para anticipar el siguiente golpe, se llenó de preguntas venenosas. ¿Qué querría realmente un hombre viejo, rico y solitario de una joven deshonrada como ella? ¿Era una forma de comprar su silencio sobre algo que él sabía? ¿O era una trampa para someterla a una humillación aún mayor, esta vez en privado? La paranoia, alimentada por los susurros del pueblo, le gritaba que corriera en dirección contraria. Pero entonces, su mirada se posó en el rostro dormido de su madre, pálido y surcado de sufrimiento, y recordó los ojos de su hermano, todavía hinchados por la pelea. La realidad de su situación era un argumento más poderoso que cualquier miedo. No tenían nada. Estaban en el fondo de un pozo tan profundo que cualquier mano extendida, por sospechosa que fuera, representaba la única posibilidad de salir de la oscuridad. No tenía honor que perder, porque ya se lo habían arrebatado. No tenía nada que ofrecer, salvo su trabajo. Con un nudo en el estómago, redactó una respuesta de una sola palabra en un trozo de papel de estraza: acepto. La decisión no fue un acto de esperanza, sino de pura supervivencia, el último recurso de alguien que ya no tenía nada que perder. La noticia de que Sofía había comenzado a trabajar en el cortijo de don Ricardo se extendió por el pueblo con la velocidad y la malicia de un incendio en un campo seco. Si la acusación de robo la había convertido en una paria, esta nueva situación la elevó a la categoría de leyenda sórdida.
Las mismas vecinas que la habían condenado por ladrona ahora tejían nuevas historias en los corrillos de las puertas. Los murmullos cambiaron de tono, volviéndose más lascivos, más crueles. Ya no era la ladrona, sino la protegida del viejo. Las especulaciones eran viles y detalladas, imaginando todo tipo de componendas inmorales a cambio de un sueldo. ¿Qué va a hacer una analfabeta como esa en una biblioteca?, se preguntaban con falsa ingenuidad. Seguro que le está ordenando otros papeles. Cada vez que Sofía hacía el camino desde su casa hasta la colina donde se erigía el cortijo, sentía las miradas clavadas en su espalda, cargadas de un juicio que ahora era una mezcla de desprecio y una envidia retorcida. Para el pueblo, su aceptación del trabajo no era una prueba de su necesidad, sino la confirmación de su falta de escrúpulos. La ironía era devastadora. El primer gesto de ayuda que recibía en años servía para hundirla aún más en el fango de la infamia pública, demostrando que, para su comunidad, no había redención posible. Su madre tuvo que soportar las indirectas y las preguntas malintencionadas en la tienda, un nuevo tormento que se sumaba a su ya frágil estado. El primer día Sofía subió la cuesta hacia el cortijo con el estómago hecho un nudo. El edificio, visible desde cualquier punto del pueblo, siempre le había parecido una fortaleza inexpugnable, el símbolo del poder que regía sus vidas. Ahora, al cruzar sus puertas, sentía que entraba en territorio enemigo. Sin embargo, el interior no era como lo había imaginado. No había lujo ostentoso, sino una sobriedad elegante y un silencio que contrastaba brutalmente con el ruido constante de su vida anterior. Una ama de llaves de rostro severo, pero no hostil, la guió sin decir palabra a través de largos pasillos de baldosas frías hasta una puerta de roble al final de un corredor. Al abrirla, Sofía contuvo el aliento. La biblioteca era una estancia amplia, de techos altos, con las paredes cubiertas de estanterías que se doblaban bajo el peso de miles de libros. El aire olía a cuero viejo, a papel y a tiempo detenido. Unas gruesas cortinas de terciopelo granate tapaban la mayor parte de la luz, pero un par de rayos de sol se colaban por las rendijas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. Era un lugar melancólico, casi un mausoleo dedicado a la memoria de la esposa de don Ricardo, pero para Sofía, que había vivido los últimos años bajo el escrutinio constante de cientos de ojos, ese silencio y esa penumbra se sintieron como un refugio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió invisible, y esa invisibilidad era una forma de libertad. Su tarea era monumental y metódica. Consistía en sacar cada libro de su estante, limpiar el polvo acumulado durante años con un paño suave, revisar su estado y anotarlo en un gran libro de registro. Al principio, sus manos, acostumbradas a la tierra áspera y a las ramas de los olivos, se movían con torpeza entre los delicados volúmenes. Temía dañar las encuadernaciones de piel o rasgar las páginas amarillentas. Pero pronto, el ritmo lento y repetitivo del trabajo comenzó a tener un efecto tranquilizador en ella. Cada libro era un mundo nuevo. Descubrió volúmenes con láminas de plantas exóticas, libros de poesía con anotaciones al margen hechas con una letra fina y elegante, y pesados tomos de historia del arte con reproducciones de cuadros que le robaban el aliento. Al tocar aquellos objetos, no solo estaba limpiando el polvo, sino conectando con la mente de la mujer que los había amado. Encontró flores secas prensadas entre las páginas, una pequeña pluma de pájaro marcando un poema, una entrada de teatro de la capital doblada en 4. Eran los vestigios de una vida rica en sensibilidad y cultura, tan alejada de la suya como la luna del sol. Sin darse cuenta, el trabajo dejó de ser una simple tarea para convertirse en una forma de escape y de educación silenciosa. El orden que imponía en los estantes comenzaba a reflejarse, muy lentamente, en el caos de su propia mente, dándole un propósito concreto más allá de la simple supervivencia. Don Ricardo fue una presencia casi fantasmal durante las primeras semanas. Fiel a su reputación, era un hombre de una soledad impenetrable. Sofía apenas lo veía. A veces, oía sus pasos lentos en el pasillo exterior, o lo vislumbraba a través de la ventana, paseando por el jardín, con la mirada perdida en el horizonte. Nunca entraba en la biblioteca mientras ella estaba allí. No la supervisaba, no le preguntaba por su progreso, no le daba nuevas instrucciones. Simplemente, la dejaba trabajar en paz. Esta distancia, que al principio le había parecido una muestra de indiferencia,
comenzó a interpretarla de otra manera. Era una forma de respeto. Al no entrometerse, le estaba concediendo un espacio de autonomía y confianza que nadie más le había ofrecido. No la trataba como a una criminal a la que hay que vigilar, ni como a una pobre desvalida que necesita compasión, sino como a una empleada contratada para realizar una labor digna. Cada mañana, encontraba sobre una pequeña mesa junto a la puerta una jarra de agua fresca y una pieza de fruta, un gesto silencioso y anónimo que era la única comunicación entre ellos. En ese entorno de quietud y respeto tácito, las capas de miedo y amargura que la habían endurecido durante años comenzaron a agrietarse muy sutilmente. No era feliz, ni mucho menos, pero por primera vez desde aquella tarde en la plaza, sentía que podía respirar. Había encontrado una tregua, un pequeño claro en medio de un bosque oscuro y hostil. El trabajo en la biblioteca se convirtió, con el paso de las semanas, en mucho más que un simple empleo. Fue una inmersión en un universo que Sofía ni siquiera sabía que existía. Cada libro que limpiaba y catalogaba era una puerta a otro mundo. Al principio, su labor era puramente mecánica, un refugio contra los pensamientos que la atormentaban y las miradas que la juzgaban fuera de aquellos muros. Pero la curiosidad, una cualidad que la dureza de la vida no había logrado extinguir en ella, comenzó a despertar. Empezó a leer fragmentos de los libros de arte, a detenerse en las láminas que mostraban los cuadros de maestros que nunca había oído nombrar. Aprendió sobre la perspectiva, la composición, el uso del claroscuro. Los textos de botánica le enseñaron los nombres científicos de las plantas que ella solo conocía, por su utilidad o su estacionalidad. De repente, el mundo exterior, el mismo que la había repudiado, comenzó a adquirir una nueva dimensión a través del filtro de aquel conocimiento. Los rostros curtidos de los jornaleros que recordaba ya no eran solo un símbolo de fatiga, sino sujetos dignos de un retrato con la profundidad de un Caravaggio. La luz del atardecer sobre los olivares ya no era el final de una jornada agotadora, sino un estudio de colores y sombras que podría haber pintado Sorolla. La biblioteca, ese mausoleo silencioso, se estaba convirtiendo en su escuela, y su maestra era la viuda de don Ricardo, una mujer a la que nunca conoció pero cuya sensibilidad y cultura la estaban moldeando desde la tumba, dándole un nuevo lenguaje para entender y expresar su propia realidad. Esta inmersión en el conocimiento, sin embargo, trajo consigo una nueva y dolorosa conciencia de sus propias limitaciones. Cuanto más aprendía, más se sentía una impostora. La palabra analfabeta, que las vecinas le habían lanzado como un insulto, resonaba ahora en su cabeza con una verdad hiriente. Se sentía pequeña e ignorante en medio de tanta sabiduría acumulada. Esta sensación de insuficiencia amenazó con paralizarla, con devolverla al pozo de la desesperanza del que intentaba salir. Pero en lugar de rendirse, Sofía canalizó esa frustración en una disciplina secreta y febril. Por la noche, después de atender a su madre y asegurarse de que su hermano había hecho los deberes, se encerraba en su pequeño cuarto a la luz de un candil. Con trozos de carbón que recogía de la chimenea apagada y sobre el reverso de viejos papeles de envolver, comenzó a practicar lo que veía en los libros. Ya no dibujaba solo de memoria, ahora intentaba aplicar las técnicas que estaba descubriendo. Copiaba las manos de los estudios de Leonardo, intentaba replicar la caída de una tela de un cuadro barroco, practicaba la forma de capturar la luz en un rostro. No era un acto de imitación, sino de disección. Estaba desarmando la belleza para entender su mecanismo, trabajando con una tenacidad silenciosa, impulsada por el miedo a no ser suficiente y la determinación de demostrarse a sí misma, y solo a sí misma, que podía ser algo más que la paria del pueblo. Cada trazo en la oscuridad de su habitación era un acto de rebelión contra la etiqueta que le habían impuesto. El resultado de esta práctica nocturna y obsesiva no tardó en manifestarse. Sus dibujos experimentaron una transformación asombrosa. La honestidad brutal que siempre habían tenido se vio ahora enriquecida con una técnica y una profundidad que los elevaba a otro nivel. Sus retratos dejaron de ser meras representaciones para convertirse en exploraciones del alma. En un dibujo de su madre, hecho en una de esas noches de insomnio, logró capturar no solo el cansancio físico, sino el peso de años de sufrimiento, y la frágil llama de fe que aún ardía en sus ojos.
En un paisaje del olivar, dibujado de memoria, el juego de luces y sombras ya no era intuitivo, sino deliberado, transmitiendo la soledad y la majestuosidad de aquellos árboles milenarios, con una fuerza sobrecogedora. Por primera vez, al mirar su propio trabajo, Sofía sintió algo más que la necesidad de escapar. Sintió una chispa de orgullo. Era una sensación extraña, casi prohibida. Se dio cuenta de que en sus manos no solo tenía la capacidad de replicar el mundo, sino de interpretarlo, de darle un significado. Este poder, aunque secreto y confinado a las 4 paredes de su cuarto, le proporcionó un ancla, un centro de gravedad en medio del torbellino de su vida. Su arte se convirtió en su verdadera identidad, una que nadie podía manchar con rumores ni destruir con acusaciones. Era la única propiedad que realmente le pertenecía, y comenzó a cuidarla como el más preciado de los tesoros. Esta nueva identidad, sin embargo, era tan frágil como secreta. Un día, en el cortijo estuvo a punto de ser descubierta. Se había quedado trabajando hasta un poco más tarde de lo habitual, absorta en la limpieza de unos delicados grabados japoneses. Llevaba en su bolso un cuaderno improvisado donde había empezado a hacer bocetos rápidos durante su hora de descanso, y al moverse, el cuaderno cayó al suelo, abriéndose por una página que contenía un estudio detallado de una de las estatuas del jardín. Justo en ese momento, oyó los pasos de la severa ama de llaves acercándose por el pasillo. El pánico se apoderó de ella. Con un movimiento rápido, recogió el cuaderno y lo escondió bajo su delantal, con el corazón latiéndole desbocado. La mujer entró, le dirigió una mirada inquisitiva por seguir allí fuera de su horario, y le dio una nueva instrucción con su habitual tono neutro. No vio nada. Pero el incidente dejó a Sofía temblando. La posibilidad de que su secreto fuera expuesto la aterrorizó. ¿Qué pensarían? Que estaba perdiendo el tiempo. Que se estaba tomando libertades que no le correspondían. La idea de que su refugio, su único espacio de crecimiento personal, fuera malinterpretado y juzgado por los demás, era insoportable. Este susto no hizo que abandonara su práctica, sino todo lo contrario, la volvió más cautelosa, más decidida a proteger ese mundo interior que estaba construyendo con tanto esfuerzo. Comprendió que su arte era vulnerable, y que antes de poder mostrarlo al mundo, si es que ese día llegaba, primero tenía que fortalecerlo en la seguridad del anonimato. Unas semanas después de aquel susto, ocurrió algo que marcó un sutil pero significativo punto de inflexión en su percepción de sí misma. Don Ricardo entró en la biblioteca por primera vez mientras ella estaba trabajando. Sofía se tensó, esperando una inspección o una crítica. Pero él no parecía haber reparado en su presencia. Se dirigió a una de las estanterías más altas, buscando un libro. Tras unos instantes de búsqueda infructuosa, se giró hacia ella, no con la condescendencia de un patrón, sino con la simple frustración de alguien que no encuentra lo que busca. ¿Ha visto un tomo de tapas verdes sobre arquitectura romana?, preguntó, con su voz grave y poco acostumbrada a ser usada. Sofía, que había reorganizado esa sección la semana anterior, asintió. Se subió a la escalerilla de madera y, sin dudar, extrajo el libro correcto y se lo entregó. Don Ricardo lo tomó, examinó la portada, y luego la miró a ella por un instante. En sus ojos no había sorpresa, ni lástima, ni sospecha. Había un reconocimiento neutro, el de una tarea bien hecha. Gracias, dijo simplemente, antes de darse la vuelta y salir de la estancia. Esa simple palabra, ese momento de interacción normal y profesional, tuvo un impacto profundo en Sofía. Por primera vez en años, alguien con poder la había tratado no como un caso social, ni como un objeto de rumor, sino como una persona competente. Esa pequeña validación, desprovista de toda emoción, comenzó a reparar grietas en su autoestima que ella creía irreparables. Le demostró que, al menos en un rincón del mundo, su valor podía ser medido por su trabajo y no por su reputación. Impulsada por esta nueva y frágil confianza, Sofía se atrevió a dar un paso más en su exploración artística. Ya no le bastaba con dibujar de memoria o copiar de los libros. Sentía la necesidad de capturar la belleza silenciosa que la rodeaba en su día a día en el cortijo. Un mediodía, en lugar de comer el trozo de pan que había llevado, se sentó junto a la ventana de la biblioteca, que daba a un pequeño patio interior descuidado. Allí, una vieja fuente de piedra, cubierta de musgo y enredaderas, goteaba lentamente, creando un microcosmos de vida y decadencia.
Durante varios días, dedicó su hora de descanso a dibujar esa fuente. No era solo un ejercicio técnico, era un acto de apropiación. Estaba reclamando ese espacio, esa paz, como algo suyo. Usó un trozo de papel de buena calidad, que había encontrado suelto dentro de un libro, y el mejor de sus carbones. Se concentró en la textura de la piedra erosionada por el tiempo, en la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas de la hiedra, en el reflejo tembloroso del agua en la pila. El resultado fue el mejor dibujo que había hecho hasta la fecha. No era solo una representación fiel. Era un poema visual sobre la resistencia, la belleza en el abandono y el paso del tiempo. Guardó el dibujo con un cuidado extremo, sintiendo que en esa hoja de papel había logrado plasmar no solo una fuente, sino una parte de su propia transformación silenciosa. Era la prueba tangible de que estaba encontrando su voz. Esta transformación interna, aunque invisible para el pueblo, comenzó a tener efectos palpables en su hogar. La atmósfera de desesperación que había impregnado la casa durante tanto tiempo empezó a disiparse, reemplazada por una calma expectante. Sofía ya no volvía del trabajo con la mirada vacía y los hombros hundidos por el peso del mundo. Volvía cansada, sí, pero con una energía diferente, una concentración y un propósito que su familia percibía aunque no entendiera su origen. Su hermano pequeño notó que pasaba más tiempo con él, ayudándole con sus deberes con una paciencia renovada, y a veces la sorprendía sonriendo para sí misma mientras cocinaba. Su madre, aunque todavía débil, veía en los ojos de su hija una luz que no había visto en años, una determinación que iba más allá de la simple supervivencia. La casa, aunque seguía siendo humilde y con carencias, ya no se sentía como una prisión de vergüenza, sino como un refugio donde algo nuevo y esperanzador estaba germinando en secreto. Sofía, sin saberlo, estaba reconstruyendo a su familia desde dentro hacia fuera. Su resiliencia, forjada en el silencio de la biblioteca y volcada en sus dibujos, se había convertido en el pilar que sostenía de nuevo a los suyos. La verdadera victoria no estaba ocurriendo en la plaza del pueblo, donde su nombre seguía siendo un estigma, sino en la intimidad de su hogar y en las páginas de un cuaderno oculto. Estaba sentando las bases, trazo a trazo, para la confrontación final con el mundo que la había condenado. El catalizador del cambio, como suele ocurrir en las historias que merecen ser contadas, fue un accidente, un pequeño descuido con consecuencias monumentales. Una tarde, al terminar su jornada, Sofía recogió sus cosas con prisa, preocupada por un repentino empeoramiento en la tos de su madre. En su apuro, el dibujo de la fuente del patio, el que consideraba su obra más lograda, se deslizó de su bolso sin que ella se diera cuenta, y quedó en el suelo, junto a la pata de una pesada mesa de roble. Horas más tarde, don Ricardo entró en la biblioteca, un ritual nocturno que realizaba para sentirse más cerca de su esposa. Fue entonces cuando lo vio. El papel en el suelo, iluminado por el único haz de luz de su lámpara. Se agachó con la rigidez de sus años, y lo recogió. Lo que sostuvo en sus manos no era el boceto de una aficionada. Era una obra que respiraba. Reconoció la fuente, por supuesto, pero la vio como nunca antes. A través de los trazos de carbón de Sofía, la piedra erosionada parecía tener memoria, el musgo contaba una historia de abandono y resistencia, y el agua que goteaba era una lágrima de tiempo. En la forma de capturar la luz, en esa melancolía digna, reconoció la misma sensibilidad que su esposa volcaba en sus acuarelas. No vio solo un dibujo, vio el eco de un alma gemela, un talento puro y honesto floreciendo en el lugar más improbable. Se quedó allí, en el silencio de la biblioteca sosteniendo el papel, y por primera vez en muchos años, sintió que el legado de su mujer no estaba muerto, sino que había encontrado una nueva e inesperada forma de manifestarse. La decisión que tomó don Ricardo esa noche no fue impulsiva, sino meditada, forjada en la soledad de su despacho y alimentada por un sentido de justicia que había mantenido dormido durante demasiado tiempo. No le dijo nada a Sofía. Sabía que cualquier atisbo de esperanza podría ser cruel si resultaba en vano, y quizás, en el fondo, quería que este acto fuera un homenaje privado a su esposa. Al día siguiente, con un cuidado casi ceremonial, envolvió el dibujo de la fuente en un papel de seda, y lo introdujo en un tubo de cartón rígido. Se sentó en su escritorio, y redactó una breve carta dirigida a una prestigiosa galería de arte en Madrid, la misma que su mujer había apoyado durante años, y donde había expuesto sus propias obras en su juventud.
La carta era escueta, desprovista de sentimentalismos. No mencionaba la historia de Sofía, ni su pobreza, ni la injusticia que había sufrido. Simplemente presentaba la obra por sus propios méritos, firmando como un viejo amigo de la galería, que creía haber encontrado un talento rural, digno de consideración. Selló el paquete y lo envió por correo certificado, un acto de fe lanzado al mundo desde la reclusión de su cortijo. Durante las semanas siguientes, observó a Sofía trabajar en la biblioteca con una nueva mirada. Ya no veía solo a una empleada eficiente, sino a una artista, a una guardiana silenciosa de la belleza en un mundo que solo le había mostrado su fealdad. Su secreto se convirtió en un pacto silencioso con el fantasma de su esposa, una última promesa de que el arte, su refugio compartido, todavía tenía el poder de cambiar un destino. Los meses que siguieron fueron una prueba de paciencia. El otoño tiñó de ocre los campos y el frío del invierno se instaló en el pueblo, pero ninguna noticia llegó de Madrid. Sofía, ajena a todo, continuó con su rutina. El trabajo en la biblioteca era su santuario, y el dinero que ganaba había devuelto una estabilidad precaria pero vital a su hogar. Su madre, con las medicinas adecuadas, había recuperado algo de fuerza, y su hermano volvía de la escuela sin el miedo en los ojos. Sofía seguía dibujando en secreto, perfeccionando su técnica, explorando nuevas texturas y emociones en el papel. Había aceptado su vida, una existencia dividida entre la paz de los libros y el murmullo hostil del pueblo. Ya no esperaba nada, no pedía nada. Se había conformado con esa tregua. Un día de febrero, cuando la tierra empezaba a desperezarse para la primavera, llegó una carta con el membrete de la galería. Don Ricardo la abrió con manos temblorosas, un gesto que delataba una ansiedad que rara vez mostraba. La leyó 2 veces, para asegurarse de que sus ojos no le engañaban. El dibujo de la fuente no solo había sido aceptado, sino que había sido seleccionado por un jurado, para formar parte de una importante exposición colectiva titulada Nuevas Voces de la Tierra, dedicada a descubrir talentos desconocidos de la España rural. La carta incluía una invitación formal para la inauguración y mencionaba un premio en metálico para los artistas seleccionados. Don Ricardo se reclinó en su sillón, el papel en la mano, y una lenta sonrisa, la primera en años, se dibujó en su rostro. La justicia a veces tomaba caminos largos y silenciosos. Esa misma tarde, don Ricardo llamó a Sofía a la biblioteca. Ella acudió con la aprensión de siempre, esperando alguna nueva tarea, o en el peor de los casos, una reprimenda. Él estaba de pie junto a la ventana sosteniendo la carta. No hubo preámbulos. «Esto es para usted», dijo, extendiéndole el sobre. Sofía lo tomó, confundida. Vio el logotipo de la galería y su confusión se convirtió en alarma. ¿Qué tenía que ver ella con un lugar así? Leyó la carta lentamente, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, pero su mente se negaba a procesar el significado. ¿Exposición? ¿Mi nombre? No. Esto es un error, susurró con la voz ahogada. Levantó la vista hacia don Ricardo, buscando una explicación, esperando que le dijera que era una broma cruel. Pero en el rostro del anciano no había burla, solo una serena confirmación. No es ningún error, Sofía. Envié su dibujo de la fuente. Sabía lo que valía. En ese instante, el mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. La incredulidad luchó contra una oleada de emociones tan abrumadora que la dejó sin aliento. La gratitud, el miedo, la validación, todo se mezcló en un nudo en su garganta. No pudo hablar, solo asintió, con los ojos llenos de unas lágrimas que no se atrevían a caer. Esa noche, cuando le contó la noticia a su familia, su madre lloró en silencio, apretando sus manos, y su hermano la miró con una admiración que borraba cualquier recuerdo de patios de colegio y puños cerrados. Por primera vez, la esperanza no era un sueño lejano, sino una realidad tangible, escrita en papel oficial. El viaje a Madrid fue como cruzar a otra dimensión. Para Sofía, su madre y su hermano, que nunca habían salido de la comarca, la ciudad era un laberinto de ruido, luces y multitudes anónimas. Don Ricardo los guió con una calma protectora, moviéndose por las calles con una familiaridad que revelaba un pasado muy diferente a su presente de reclusión. La galería de arte estaba en una calle elegante y silenciosa. Al entrar, el bullicio de la ciudad fue reemplazado por un silencio reverencial,
solo roto por el murmullo de conversaciones educadas y el tintineo de copas. El espacio era amplio, de paredes blancas e impolutas, y la luz artificial hacía que los colores de los cuadros resaltaran con una intensidad casi sagrada. Sofía se sentía como una intrusa, una jornalera con zapatos prestados en un palacio de cultura. Se aferraba al brazo de su madre, buscando un ancla en ese mar de extraños bien vestidos. Vio obras de otros artistas, paisajes áridos de una belleza sobrecogedora, retratos de una intensidad brutal, esculturas hechas con madera y hierro que parecían hablar de la dureza y la nobleza del campo. Cada pieza era una voz, y ella, que siempre había vivido en silencio, se preguntó si la suya merecía estar allí. El miedo y el síndrome del impostor amenazaron con devorarla. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si su dibujo, al lado de todos aquellos, parecía la obra de una niña? Don Ricardo, percibiendo su angustia, le puso una mano en el hombro. «Vamos», dijo suavemente, «está en la sala principal», y la guió hacia el corazón de la exposición. Y entonces, lo vio. Al fondo de la sala, en una pared destacada, estaba su dibujo. Estaba enmarcado en una madera oscura y sencilla que realzaba la luminosidad del papel. La iluminación dirigida acentuaba cada trazo de carbón, cada textura, cada sombra. Parecía más grande, más poderoso de lo que recordaba. Debajo, una pequeña placa de metal rezaba: «Fuente en el olvido, Sofía García». Leer su propio nombre, allí, en ese lugar, fue como un golpe en el pecho. El aire se le escapó de los pulmones. Se acercó lentamente, como si se acercara a un objeto sagrado. El murmullo de la galería se desvaneció. Las caras de los extraños desaparecieron. En su mente, vio la plaza del pueblo, el dedo acusador del capataz, las miradas de desprecio de sus vecinos, las noches de hambre, el rostro magullado de su hermano. Sintió el peso de casi 3 años de humillación, de soledad, de resistencia silenciosa. Y entonces, al mirar su dibujo, al ver la belleza que había sido capaz de crear en medio de tanta fealdad, sintió cómo ese peso se desvanecía. Una lágrima, y luego otra, rodaron por sus mejillas, pero no eran las lágrimas de vergüenza que tanto había contenido, eran lágrimas de liberación. Lloró por la joven que fue, por la mujer en la que se había convertido, y por el honor que finalmente le era devuelto, no por el perdón de nadie, sino por el poder innegable de su propio talento. Su madre la abrazó, llorando con ella, y su hermano le apretó la mano con una fuerza que decía: «Lo conseguiste». En ese instante, rodeada de extraños en una ciudad lejana, Sofía García se sintió, por primera vez en su vida, verdaderamente en casa. La noticia llegó al pueblo no como un rumor, sino como un hecho impreso e irrefutable. Un pequeño artículo en la sección cultural del periódico provincial, ilustrado con una foto borrosa del dibujo, mencionaba el éxito de una joven promesa de nuestra tierra en una prestigiosa exposición de la capital. El nombre, Sofía García, resonó en las calles como una detonación. El silencio que siguió fue de pura estupefacción. En el bar, los hombres que se habían burlado de ella leyeron el artículo en voz alta, incrédulos. Las vecinas, reunidas en las puertas de sus casas, se pasaban el periódico de mano en mano, sus cuchicheos ahora teñidos de una mezcla de envidia, vergüenza y una admiración a regañadientes. La narrativa que habían construido con tanto esmero se había derrumbado. La ladrona, la protegida del viejo, era ahora una artista. El capataz, al enterarse, se encerró en su casa durante 2 días, incapaz de afrontar las miradas de un pueblo que ahora conocía la magnitud de su mentira. Cuando Sofía regresó, el cambio fue palpable. La gente ya no apartaba la mirada, ahora la bajaban por vergüenza. Algunos, los más valientes, se atrevían a murmurar un enhorabuena a su paso. Ya no era invisible, pero tampoco era vulnerable. El respeto que se le había negado ahora se le imponía, no por la fuerza, sino por el peso de un talento que nadie podía discutir. La victoria de Sofía no fue una venganza, fue una reordenación del universo. Demostró, sin necesidad de una sola palabra, que la verdad, a veces, no necesita ser defendida, solo necesita encontrar el lienzo adecuado para mostrarse en todo su esplendor. El regreso de Sofía no fue triunfal, no hubo disculpas públicas ni actos de contrición.
La justicia que recibió no fue la de los tribunales ni la del perdón, sino una mucho más sutil y poderosa, la del silencio avergonzado. Al caminar por las mismas calles donde antes sentía el peso de cientos de miradas acusadoras, ahora se encontraba con un vacío respetuoso. Las vecinas que antes cuchicheaban a su paso ahora se metían apresuradamente en sus casas o bajaban la vista hacia el suelo, fingiendo un interés repentino en una maceta o en el dobladillo de su falda. El capataz, el artífice de su calvario, cambió su ruta para no cruzarse con ella. Su poder, construido sobre la intimidación y el miedo, se había desmoronado ante la evidencia irrefutable del talento de Sofía. Nadie se atrevía a mencionarle el tema, pero su presencia se había convertido en un recordatorio constante de la injusticia que todos, por acción u omisión, habían perpetuado. Sofía no buscaba su humillación, pero tampoco ofrecía una absolución fácil. Su dignidad silenciosa, la misma que la había condenado a ojos del pueblo, era ahora su armadura más formidable. No necesitaba levantar la voz. Su sola existencia, validada por un mundo que ellos ni siquiera podían imaginar, era suficiente para reescribir la historia, y devolver cada rumor y cada mentira al lugar de donde habían salido. Su victoria no fue ruidosa, fue un cambio tectónico en el paisaje moral del pueblo, lento pero irreversible. El premio de la exposición, aunque modesto para los estándares de la capital, fue un salvavidas para su familia. No los hizo ricos, pero les devolvió la seguridad que habían perdido hacía tanto tiempo. Lo primero que hizo Sofía fue comprar un suministro de medicinas para su madre que duraría varios meses, poniendo fin a la angustia diaria de si podrían permitirse el tratamiento de la semana siguiente. El resto del dinero lo guardó religiosamente en una caja de hojalata, un fondo destinado exclusivamente a los estudios de su hermano. La certeza de que él podría terminar el bachillerato y quizás aspirar a algo más, era el verdadero premio. La atmósfera dentro de su hogar cambió radicalmente. La tensión que había hecho que el aire fuera casi irrespirable se disipó, reemplazada por una calma que no habían conocido en años. Su madre recuperó un brillo en la mirada que la enfermedad y la pena habían apagado, y sus conversaciones ya no giraban en torno a las deudas y la escasez, sino a los pequeños planes para el futuro. Su hermano, liberado del estigma que lo había perseguido en la escuela, volvió a ser el niño curioso y alegre que era. La casa, antes un refugio de vergüenza, se transformó en un santuario de orgullo silencioso. Sofía había logrado lo que parecía imposible. No solo había limpiado su nombre, sino que había restaurado la esperanza en el corazón de su familia, demostrando que la resiliencia no era solo aguantar, sino también reconstruir. La relación con don Ricardo trascendió los límites de lo laboral para convertirse en una alianza de almas afines. El anciano terrateniente vio en Sofía no solo a una empleada leal, sino a la heredera espiritual de la sensibilidad de su esposa. Una tarde, mientras ella organizaba unos bocetos antiguos de la difunta señora, él le hizo una propuesta que sellaría su futuro. Le ofreció un pequeño edificio anexo al cortijo, una antigua bodega que llevaba años en desuso, para que lo convirtiera en su propio taller. No sería un regalo, sino un acuerdo. A cambio del espacio y de un pequeño estipendio mensual que le garantizaría la estabilidad, Sofía se encargaría de la conservación y catalogación de toda la colección de arte familiar, una tarea que podría llevarle años. Para ella, la oferta era más que un trabajo, era el reconocimiento definitivo. Era la oportunidad de dedicarse por completo a su pasión en un entorno seguro, de seguir aprendiendo y creciendo, sin la presión de la supervivencia. Para don Ricardo, era una forma de mantener vivo el legado de su mujer, de asegurarse de que la belleza que ella tanto había amado, seguiría siendo cuidada por unas manos que entendían su valor. El pacto, sellado con un simple apretón de manos en el silencio de la biblioteca, fue la culminación de su viaje. El hombre que le había abierto una puerta cuando todas las demás estaban cerradas, ahora le entregaba la llave de su propio futuro, un futuro donde el arte y la dignidad ya no serían un secreto, sino su profesión. La Galería de Madrid, impresionada por la acogida de su obra, le hizo llegar varias ofertas a través de don Ricardo. Le propusieron una pequeña beca para estudiar en la capital, la posibilidad de ser representada por ellos, e incluso una oferta de un coleccionista privado que quería comprar el dibujo de la fuente por una suma considerable.
Para cualquiera, habría sido un sueño hecho realidad, la oportunidad de dejar atrás el pueblo opresivo y empezar una nueva vida en la ciudad, rodeada de arte y de gente que la valoraba por su talento. Sin embargo, Sofía, tras semanas de profunda reflexión, tomó una decisión que desconcertó a todos, excepto quizás a don Ricardo. Rechazó cortésmente las ofertas. No por miedo ni por falta de ambición, sino por una recién descubierta certeza sobre su lugar en el mundo. Comprendió que su arte no nacía del vacío, sino de la tierra que pisaba, de los rostros curtidos por el sol, de la luz sobre los olivos y de la propia herida que el pueblo le había infligido. Huir habría sido como cortar sus propias raíces, traicionar la fuente de su inspiración. Su lucha no había sido para escapar, sino para poder quedarse en sus propios términos. Quería demostrar que era posible florecer incluso en el suelo más árido. Su decisión no fue un acto de resignación, sino el acto de soberanía más radical. Elegir su hogar no como una condena, sino como el lienzo sobre el que construiría el resto de su vida, redefiniendo su identidad en el mismo lugar que había intentado borrársela. Con el apoyo logístico de don Ricardo y su propia determinación como motor, la antigua bodega se transformó en un espacio luminoso y sencillo, el taller de dibujo de la fuente. La noticia causó un nuevo revuelo en el pueblo. Al principio, la gente observaba con curiosidad y desconfianza. Enseñar a dibujar. ¿Para qué servía eso en un lugar donde lo único que importaba era la cosecha? Pero la curiosidad de los niños fue más fuerte que los prejuicios de los adultos. El primer día, aparecieron apenas 5 críos, empujados por sus madres, que esperaban en la puerta con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sofía los recibió con una calma y una calidez que desarmaron sus miedos. No les enseñó a copiar, sino a mirar. Los sacaba al campo y les pedía que dibujaran no solo el árbol, sino el viento que movía sus hojas, no solo el rostro de un anciano, sino las historias escritas en sus arrugas. Su taller se convirtió en un lugar donde los hijos de los jornaleros aprendían un nuevo lenguaje para expresar su mundo, un lenguaje que les daba valor y voz. Poco a poco, el número de alumnos creció. Los padres, al ver los cuadernos de sus hijos llenos de una belleza que nunca habían sabido nombrar, empezaron a mirar a Sofía con un respeto que iba más allá de su éxito en Madrid. Estaba devolviendo al pueblo algo mucho más valioso que el perdón. Les estaba enseñando a ver la belleza en sí mismos. Sofía nunca se convirtió en una artista de renombre nacional, ni buscó la fama de las grandes capitales. Su victoria fue más íntima, y quizás por ello, más profunda. Encontró su lugar no en las paredes de una galería, sino en el corazón de su comunidad, redefiniéndola desde dentro. Sus manos, antes agrietadas por la dureza del campo, ahora estaban permanentemente manchadas de carbón y de pigmentos, las marcas de su nueva identidad. Se convirtió en una figura respetada, un faro silencioso de integridad. Don Ricardo encontró en su proyecto un propósito que lo sacó de su reclusión, convirtiéndose en el mecenas de una pequeña revolución cultural en el rincón más olvidado de la comarca. La vemos en los registros años después. Una mujer serena, de mirada clara, rodeada de niños que dibujan bajo la sombra de un olivo, el mismo paisaje que una vez fue escenario de su humillación, y que ahora era el aula de su libertad. Su historia se convirtió en una leyenda local, un cuento transmitido de padres a hijos no para recordar la vergüenza, sino para enseñar una lección fundamental. Y así fue como todos en el pueblo comprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por la belleza que es capaz de crear, cuando el mundo solo le ha ofrecido aspereza. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. La historia de Sofía, por tanto, no concluye en la Galería de Madrid, ni en la página de un periódico provincial. Esos fueron solo los ecos de una victoria que ya se había gestado en el silencio de una biblioteca y en la soledad de un cuarto a la luz de un candil. Su verdadero legado se construye cada día en la antigua bodega, en el taller de la fuente. Allí, enseña a los niños del pueblo algo mucho más profundo que la técnica del dibujo. Les enseña a mirar. Les enseña a encontrar la dignidad en el rostro arrugado de un abuelo, la historia en la corteza de un olivo milenario, la poesía en una herramienta de labranza abandonada. Los hijos de aquellos que una vez la juzgaron ahora, aprenden de ella a ver el mundo, no a través del prisma del rumor y el prejuicio, sino a través de la empatía y la observación atenta.
En sus cuadernos, ya no solo hay paisajes, hay emociones, hay preguntas, hay un entendimiento incipiente de que la belleza más auténtica a menudo reside en lo imperfecto, en lo olvidado, en lo resistente. Sofía no está formando artistas, está cultivando almas capaces de ver más allá de la superficie, sembrando en la tierra más árida de todas, la del juicio humano, las semillas de una nueva percepción, una que podría, con el tiempo, cambiar el corazón del pueblo para siempre. Su taller es más que una escuela, es un acto de reparación, una ofrenda silenciosa a la comunidad que la hirió, demostrando que la mejor respuesta a la fealdad no es el odio, sino la creación obstinada de belleza. La herida que le infligió el pueblo, esa cicatriz invisible de la humillación pública, nunca desapareció por completo. Sería una falsedad romántica afirmarlo. Pero con el tiempo, Sofía aprendió a transformarla. Dejó de ser una fuente de dolor para convertirse en el manantial de su arte y de su sabiduría. Esa herida le otorgó una profundidad de campo que ningún maestro podría haberle enseñado. Le permitió comprender el sufrimiento ajeno, la fragilidad de la reputación y la tenacidad del espíritu humano con una claridad que rozaba lo profético. Cuando un niño en su taller dibujaba una figura solitaria, ella no veía solo un error de composición. Veía el eco de su propia soledad y sabía cómo guiar esa mano para convertir el aislamiento en fortaleza, la tristeza en melancolía digna. El pasado doloroso no fue un lastre que tuvo que soltar, sino un ancla que le dio peso y verdad a su voz. Cada trazo de carbón sobre el papel era, en cierto modo, una reescritura de su propia historia, una forma de decir: me quisisteis destruir con vuestras palabras, pero yo os responderé con estas líneas. Me condenasteis en la plaza, pero yo he encontrado mi absolución en este lienzo. El dolor, por tanto, no fue el final de su historia, sino el pigmento oscuro que dio contraste y vida a toda su obra, la prueba irrefutable de que las experiencias más devastadoras pueden convertirse en la materia prima del arte más honesto y conmovedor. La transformación del pueblo no se manifestó en grandes discursos de arrepentimiento ni en disculpas formales. La redención de una comunidad rara vez es tan teatral. Se manifestó en gestos pequeños, casi imperceptibles, pero cargados de un significado profundo. Se vio en la cesta de higos que una vecina, una de las que más había cuchicheado, le dejó anónimamente en la puerta. Se vio en el silencio respetuoso que se hacía en el bar cuando ella pasaba por la calle, un silencio que ya no era de exclusión, sino de una vergüenza que no sabía cómo verbalizarse, pero el cambio más significativo se produjo a través de sus hijos. Los padres y madres que antes la habían señalado como una paria, ahora le confiaban lo más preciado que tenían: la educación sensible de sus pequeños. Llevar a un hijo al taller de Sofía se convirtió en un acto simbólico, una peregrinación silenciosa hacia la mujer que habían agraviado, reconociendo tácitamente que ella poseía una riqueza que ellos con sus tierras y sus reputaciones nunca habían alcanzado. La lección principal que quedó grabada en la memoria colectiva fue una lección de humildad. Aprendieron que la verdad no siempre es la que más grita, y que el honor de una persona no reside en la opinión de la mayoría, sino en la integridad con la que se enfrenta a la injusticia. Sofía, sin pretenderlo, les había enseñado a desconfiar de sus propios juicios y a buscar el valor en los lugares donde nunca antes se habían molestado en mirar. Al final, la historia de Sofía García nos obliga a redefinir nuestra propia noción del éxito. En un mundo obsesionado con la huida hacia adelante, con dejar atrás los orígenes humildes para triunfar en la gran ciudad, su decisión de quedarse fue el acto más revolucionario de todos. Su triunfo no se midió en el precio de sus obras ni en las críticas de los expertos, sino en la paz restaurada, en la mirada de su madre, en la oportunidad de un futuro para su hermano, y en la capacidad de transformar el epicentro de su dolor en un semillero de esperanza. Demostró que la verdadera soberanía no consiste en escapar de quien eres, sino en reclamar tu espacio y redefinirlo según tus propios términos. Convirtió el estigma en emblema, la soledad en taller y la herida en magisterio. Su vida se convirtió en la encarnación de esa verdad universal que el pueblo, gracias a ella, tuvo que aprender de la forma más difícil. Que el auténtico valor de una persona no se mide por lo que posee, ni por el ruido que genera su nombre, sino por la belleza y la dignidad que es capaz de crear y sostener cuando el mundo a su alrededor solo le ha ofrecido aspereza, silencio y olvido. Su éxito no fue mudarse del pueblo, sino lograr que el pueblo entero se mudara,
por dentro, hacia un lugar un poco más justo, un poco más sabio, un poco más humano. La jornada de Sofía comienza con el poder destructivo de una mentira gritada en una plaza pública. Una vida entera, demolida en un instante por el peso de la palabra malintencionada. Pero termina con el poder reconstructor de un trazo de carbón, con la fuerza silenciosa de la creación para reclamar la verdad y restaurar la dignidad. Su historia nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, cuando todas las puertas se han cerrado y todas las voces se han vuelto en nuestra contra, siempre nos queda un último refugio: nuestro propio talento, nuestra integridad, esa voz interior que nadie puede acallar. Es un testimonio de que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar, sino la habilidad de transformar el sufrimiento en un lenguaje que el mundo, eventualmente, no tiene más remedio que escuchar y respetar. Si crees que la belleza puede florecer en los lugares más inesperados y que ninguna voz merece ser silenciada, comparte esta historia. Suscríbete para descubrir más relatos de personas que, como Sofía, encontraron en su propia verdad la fuerza para cambiar su destino. Gracias por acompañarnos.